Hola amigos, los saluda Patricia Zapatero, acá desde nuestro espacio en donde queremos conocer a nuestros amigos los apóstoles y que comenzamos encontrándonos con uno, con el primero, con el más nombrado en el Nuevo Testamento, que es Pedro. Y habíamos estado viendo y un poquito charlando, así, entre comillas, con nuestro amigo Pedro, en donde nos hizo saber y nos dejó entrever las primeras sensaciones que tuvo junto a Jesús. En su primer encuentro en la barca, en su segundo encuentro en Cesarea de Filipo, donde lo nombra su piedra, donde lo nombra la piedra de la iglesia. Y hoy tiene ganas de seguir compartiendo con nosotros este itinerario de crecimiento, este camino que tuvo que ir haciendo hacia su interior para ir encontrándose con él mismo, para ir dándose cuenta que no tenía que ser nada especial, sino simplemente tenía que ser un hombre capaz de reconocer sus límites. Pedro, junto con Santiago y con Juan, son los tres que están privilegiados porque acompañan al Señor en momentos que son realmente decisivos en el Evangelio. Uno de ellos, por ejemplo, es en la transfiguración. Imagínense que Pedro nos estaría contando, así como nos contó el otro día, esa sensación que tuvo en la barca cuando le pidió al Señor que se alejara porque se considera un pecador, o en Cesarea de Filipo cuando metió la pata bien metida diciéndole a Jesús lo que tenía que hacer. Hoy nos va a contar esa sensación de satisfacción, de luz, de paz y también de temor que experimentó en el Tabor. El Tabor es un lugar tan espectacular. Si algunos de ustedes tuvieron la suerte de poder ir a Tierra Santa alguna vez, es como que casi es un lugar inolvidable. Yo recuerdo la primera vez que estuve allí hace muchísimos años, me acuerdo que fui muy temprano a la mañana y una nube muy espesa lo rodeaba por completo. Fue increíble porque casi no se podía ver nada. Y allí, caminando a través de esa nube en la cima, yo dije, wow, lo que debe haber sido experimentar esta sensación de la transfiguración del Señor, lo que deben de haber sentido. Y hoy Pedro, de alguna manera, nos cuenta lo que sintió y que un poquito también, abriendo el corazón, lo dice con un dejo de nostalgia, pero también con un poquito de vergüenza. Fíjense que el Señor, después de anunciarles la pasión que debía de padecer, debía de ir a Jerusalén, donde iba a ser arrestado, maltratado, muerto, pero que al tercer día iba a resucitar, después de ese episodio, el Señor decide, de alguna manera, llevar a Pedro, a Santiago y a Juan a este monte para mostrarles, para de alguna manera presentarles y darle como una introducción a lo que iba a ser la gloria futura. Y lo lleva y dice que junto a él se apareció Moisés y Elías, junto al Señor, que estaba completamente radiante, ¿no? Con esas imágenes que utiliza los evangelistas, dándonos unas imágenes muy propias del Antiguo Testamento, muy apocalípticas también, sus prendas brillantes, la luz, la voz de Dios que dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y Pedro y Santiago y Juan dice que se postraron, imagínense, yo no quiero ni imaginarme lo que debe ser ese momento, postrándose al suelo sintieron como temor, ¿no? Y de repente se encontraron con que estaba Jesús solo, cuando salieron de esa situación de desazón, o sea, de no comprender cabalmente qué era lo que estaba ocurriendo. Pero Pedro nos confiesa algo. Antes de que desapareciera Moisés y Elías, cuando estaban conversando con Jesús, él le propuso a Jesús, hagamos 3 carpitas, hagamos 3 carpas, maestro, y quedémonos acá. Qué bien que estamos acá.
Y cuando lo cuenta, que lo cuenta con una cierta nostalgia, también podemos ver en esas palabras como esa tentación que a veces tenemos los cristianos de instalarnos en un lugar de confort, en un lugar donde sabemos que nada malo nos puede pasar porque estamos con el Señor, no queremos salir de ahí nunca, ¿no? Yo recuerdo cuando vamos de retiro o cuando tenemos una misa especial o cuando tenemos un momento de adoración frente al Santísimo, querríamos que ese tiempo no se termine nunca. Pero justamente ese estar, ese permanecer con Jesús, Jesús se lo explica a Pedro, a Santiago y a Juan, pero a Pedro que había dado esta iniciativa de quedarse de una manera muy concreta. Tenemos que bajar, bajemos. Y no le digan a nadie hasta que yo resucite de lo que ustedes fueron testigos hoy. Es realmente bien difícil bajar a tierra, bajar a la realidad, pero qué hermoso poder aceptar y vivir esa realidad después de haber experimentado a ese Señor glorioso, a ese Señor que no se terminaba en un anuncio de crueldad, de muerte, de sufrimiento, sino que nos proponía de alguna manera que la esperanza la tuviéramos intacta, porque la vida continúa, la resurrección espera, y Él es un Dios de la vida, un Dios vivo. Esa fue una de las experiencias que a lo mejor Pedro cuenta. Yo no me quería bajar, me querría haber quedado allí. También otro de los momentos en donde lo vemos de alguna manera muy humano, ¿no? Por ponerle un apelativo, por ponerle una calificación, es cuando, charlando con Jesús, le pregunta al maestro: decime, maestro, cuando mi hermano me hace algo, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? Hasta 7 veces, ¿no? Ustedes saben que que Pedro, judío como era, entendía perfectamente el símbolo, lo que significaba el número 7, que es el número perfecto, la totalidad, ¿no? Ya perdonar 7 veces era casi ya asemejarse a la misericordia de Dios. Y el maestro lo mira y le dice: no, Pedro. Yo creo que en ese momento Pedro debe haber respirado diciendo: uff, qué suerte que no son 7 veces. Pero claro, no había terminado la frase cuando le dijo: no 7 veces, sino 70 veces 7. Hoy Pedro también nos contaría, si estuviera acá con nosotros, la dificultad que tuvo que atravesar para dejar de hacer cálculos. Y dejar de hacer cálculos en orden a esto, ¿no? A esto que más caracteriza al Señor, a su misericordia, a su perdón. Acá no hay que utilizar, habrá entendido, el tengo que, cuántas veces tengo que, sino después de la experiencia que él vivió y que le atravesó el corazón, después de esa experiencia de negación en una madrugada, cuando negó a su amigo, pudo a lo mejor en su corazón cambiar esa pregunta. Y creo yo que si se hubiese encontrado con el maestro en otro momento, le hubiese preguntado: ¿cuántas veces, maestro, puedo perdonar? No tengo que, porque ya habiendo experimentado el perdón en su vida, esa misericordia que Dios le regala, lo único que podemos hacer es abrirnos a ese perdón y nosotros llevarlo hacia los demás. Imagínense que este Pedro, así tan impulsivo, tan calculador, es el que después de la multiplicación de los panes, nos cuenta el Evangelio de Juan, en donde Jesús se ofrece a sí mismo: yo daré mi carne como alimento, yo daré mi cuerpo, quien come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y de alguna manera los invita a que, pudiendo comer la carne del Hijo de Dios, poder empezar a vivir ya la vida eterna. Cuenta el Evangelio de Juan en ese discurso precioso del capítulo 6, que es el discurso eucarístico,
o el discurso sobre el pan. Fíjense que cuenta el Evangelio de Juan que Pedro, ante la mirada un poco desesperanzada del Señor, porque claro, ante lo que había dicho, una multitud judía se escandalizó y comenzó a irse. Imagínense lo que era para los judíos. Por empezar, no pueden comer aún hoy, los judíos ortodoxos en general no comen la carne con sangre. Imagínense lo que era escuchar a alguien que les invitaba a comer su carne y a beber su sangre. Era algo completamente incomprensible, completamente arduo de poder atender y de poder realmente concretar, y entonces se empiezan a alejar. Y dice el Evangelio de Juan que Jesús, mirando a los 12, les dice: ¿ustedes también se quieren ir? Y claro, ahí estaba Pedro, ahí estaba nuestro amigo, que así como lo confesó sin pensar, así como lo retó, así como el reactivo por excelencia, aquel que no puede apagar lo que está en su corazón, le dice: ¿a dónde? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ahí cuando Pedro nos lo cuenta, cuando Pedro nos narra esta pregunta, ¿a quién iremos?, nos hace pensar bien en lo profundo de nuestro corazón que cuando nos alejamos de Cristo, cuando nos alejamos de su camino, cuando nos alejamos de su enseñanza y de los mandamientos, de esos 2 mandamientos que nos pidió, amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro hermano como a nosotros mismos, y en otro momento como Él nos amó, cuando nos distanciamos de eso, resuena de nuevo esta pregunta de Pedro: ¿a quién irías, Patricia? ¿Quién tiene palabras como Jesús en tu vida? ¿Quién tiene estas palabras de vida eterna? ¿A quién vamos? Hoy que escuchamos voces por todos lados, que le damos un certificado de veracidad al internet, a cada página social, a lo que sale en los periódicos, que tenemos simpatía por tal o cual periodista y si lo dice es palabra de Dios, porque Él nunca va a decir una mentira. ¿A dónde tenemos nosotros en nuestra vida y cómo consideramos en nuestra vida esta palabra de Jesús? Nosotros también, como Pedro, le diríamos: ¿a quién iríamos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? A mí me encanta Juan, porque Juan nos deja pensando en estas preguntas que le hacen estos personajes que se encuentran constantemente con Jesús. Son las preguntas que nos invita a que nos hagamos nosotros. Pregúntatelo con la mano en el corazón: ¿a quién vas cuando no lo escuchás? ¿O a quién le otorgás palabras de vida cuando no es Jesús el que te las está diciendo? Y es así como Pedro sigue mostrándonos su derrotero, su caminar, su progreso, este proceso tan lindo. No me gusta esto de proceso, porque Pedro vivió en carne propia que encontrarse con el Maestro no es cambiar de golpe, no es tenerla clara para nada. Miren, a esta altura, donde es capaz de decirle a dónde iríamos, todavía no se imaginó que en algún momento él iba a dejarlo absolutamente abandonado. Él, su amigo, la piedra, el que no quería que se fuera por más que fuera pecador, el que lo tuvo a su lado, le pagó los impuestos, el que siempre fue mirado con una consideración especial, a ese lo iba a traicionar. Fíjense que hay un capítulo, el capítulo 21 del Evangelio de Juan, en donde realmente recrea de una manera maravillosa ese encuentro del resucitado con Pedro, ese encuentro que lejos, así como el resucitado lo ha hecho ya en un capítulo anterior, el capítulo 20, cuando se encuentra con todos los apóstoles reunidos, ¿no?, a puertas cerradas, porque tenían temor a los judíos, porque estaban a oscuras, como dice, era ya el anochecer de aquel día. Este Pedro
de alguna forma tiene un encuentro con Jesús que lo saca por completo de lo esperado. Él lo primero que se debe haber imaginado es cuando Jesús le pide charlar con él a solas, que Jesús iba a empezar constantemente con una catarata de reproches. Primero, ¿por qué me negaste? ¿Por qué me negaste? ¿No era que vos en esa cena de Pascua dijiste yo voy a dar mi vida por vos? Todos estos te pueden traicionar, pero yo nunca te voy a traicionar. ¿No era que vos eras capaz de repente hasta con la violencia, de ayudarme y de tratar de protegerme? Pedro se estaría pensando, y cuando te pedí que me acompañaras a Getsemaní, en ese momento donde con el corazón en la mano y llorando ya lágrimas de sangre, sudor de sangre del dolor y del miedo que sentí, te pedí como amigo que me hagas compañía, ¿te quedaste dormido? Pedro siguió pensando. Todo eso seguramente era lo que él imaginaba que el maestro en ese momento y en ese lugar iba a traerle en consideración, iba a traerle para hacerlo sentir mal, para hacer sentir de que él había fallado, de que él era una roca rota, de que era alguien que no se merecía el puesto que se le había dado. Y sin embargo, en ese momento se recrea uno de los, pienso yo, que de las escenas más hermosas que tienen los 4 evangelios. En esa intimidad, yo me voy a permitir leerles no el evangelio, sino algo que escribió Benedicto XVI en el libro que se llama Los Apóstoles y los primeros discípulos de Cristo, algo tan hermoso porque recrea el Papa Emérito ese encuentro precioso entre Pedro y Jesús, y lo recrea de una manera muy especial, utilizando los verbos en griego, para que nosotros podamos darnos cuenta en la profundidad que tiene el idioma griego, que no es lo mismo que decir en castellano. Por ejemplo, estamos hablando de la palabra amor o del verbo amar. El griego tiene distintas acepciones, ¿no? Por ejemplo, en griego encontramos caritas, que es el amor en acción, el ágape, que es el amor absolutamente con una entrega total, sin esperar absolutamente nada a cambio, y el filie, ¿no? El amor filial, el amor de amigos, el amor entre hermanos. Por eso el Papa Benedicto, utilizando la terminología en griego, y reproduce de alguna manera este diálogo, estas 3 preguntas que Jesús le hace a Pedro, y que Pedro nos estaría diciendo, miren, préstenle atención a cómo contesto y se darán cuenta de la evolución que he hecho. Porque si algo le pasaba a Pedro, es que Pedro tenía que contactar con su fragilidad, tenía que contactar con su limitación, tenía que contactar de alguna manera con eso que no lo hiciera sentir que era necesario ser un superhombre, alguien especial, sino simplemente él mismo. Entonces el Papa recrea este diálogo de la siguiente manera. Jesús primero le pregunta a Pedro, ¿agapásme? Antes de la experiencia de la traición, nos dice el Papa Benedicto, sin duda habría dicho, agapose, te amo incondicionalmente. Pero ahora, en este momento y en ese lugar tan especial, en el encuentro donde fue el encuentro de la primera vez, a donde pudieron encontrarse cara a cara y corazón a corazón, por primera vez ahí en ese lugar, Pedro con humildad le contesta, Señor, filó sé, te quiero. Le querría decir, como nos aclara el Papa, te amo con mi pobre amor humano. Cristo insiste una vez más y le pregunta,
¿Me amas más que esto? Y Pedro repite la respuesta nuevamente, sin titubear. Señor, te quiero como sé querer. Kyrie philo sé. Claro, a la tercera vez ya Jesús le dice simplemente a Simón, ¿filéis me? ¿Me quieres? Y Simón entiende que a Jesús le basta su pobre amor, nos dice el Papa, el único del que es capaz y sin embargo está triste porque el Señor haya tenido que preguntarle eso 3 veces. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, tú sabes que te quiero como puedo, tú sabes que ahora que sé mi límite, que reconozco mi pobreza, que reconozco mi humildad, ¿no? Mi nada, puedo realmente ser la roca que necesitas para tu iglesia. Ese día y en ese lugar, cuando Cristo le dice apacienta mis ovejas, 3 veces apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, es cuando Pedro se convirtió en el apóstol. Cuando nos muestra todo el proceso, es como que tenemos ahora la panorámica de la vida de Pedro y podemos cualquiera de nosotros darnos cuenta qué distinto el Pedro que apareció un día en el mar de Galilea y que fue visto en algunos evangelios mientras el Señor pasaba, lo vio y le dijo, sígueme, o que fue invitado a que le prestara la barca y que ese día su barca se convirtiera en la cátedra de Cristo, eso que va a empezar a hacer como iglesia. Ese día Pedro pudo realmente ante el resucitado y poniendo el corazón en la mesa y no pidiéndose ser más de lo que podía, nos enseñó una gran lección a todos. Primero, que como la roca, como la cabeza, como el líder no puede pasar por sí mismo esa sensación de limitación y de hasta dónde puedo para poder entender la limitación y el hasta dónde pueden todos los demás, aquellos que va a tener que apacentar, aquellos que va a tener que acompañar, también en un camino donde van a empezar con un fervor tremendo y con una mirada de que porque me encontré con Cristo ya nada me puede pasar. Pedro nos enseña que encontrarnos con el Señor es empezar a vivir una vida nueva, pero una vida nueva que no está exenta de la traición, que no está exenta de la mentira, que no está exenta del cálculo y un poquito de la avaricia y de esto, ¿no? que tanto nos limita en el amor hacia el otro. Pedro nos enseña que para poder ser líderes, para poder ser realmente los apóstoles que todos somos de alguna manera en nuestra misión apostólica en este mundo, tenemos que llevar primero que nada nuestra persona tal cual somos, aceptarnos como somos, recibirnos como somos. Justamente en lo que les decía hace un ratito, en la nueva exhortación apostólica, el Papa en un punto nos dice que un poco reconocer el límite, reconocer el hasta dónde puedo y hasta dónde realmente puedo hacer determinadas cosas es el comienzo de poder experimentar el camino a la santidad. Porque la santidad no es nada más ni nada menos que tratar de hacer en nosotros la mejor versión de nosotros mismos. Esa que soñó el Señor con Pedro, pero que lo soñó en ese encuentro de la Galilea, en ese encuentro de resucitado, cuando le dijo, ¿sabes qué? Te amo con este amor que puedo, no con ese que juraba que todo el mundo se podía venir abajo y que yo te iba a sostener. Creo que Pedro nos dio una gran lección hoy y creo también que nos quita de alguna manera esta sensación,
Porque si nosotros pensamos que nosotros tenemos de alguna manera en nuestras manos la capacidad de poder hacer todo súper bien y la fuerza para no equivocarnos, para no caer en situaciones que realmente ninguno de nosotros deseamos y mucho menos con Dios, muchas veces no le damos lugar a que actúe esa gracia, ese don, que es el don que empieza a actuar en nosotros cuando nosotros, como María, podemos reconocer nuestra pequeñez. Y entonces ahí, desde esa pequeñez, el Señor puede hacer con nosotros también maravillas. Espero que sigamos encontrándonos porque faltan un montón que todavía tienen ganas de dejarnos saber cuál fue su derrotero, cuál fue su proceso, por dónde tuvieron que pasar para llegar a ser verdaderos enviados de Cristo a la misión de este mundo tan lindo, para poder desparramar su amor, su paz y su perdón. Nos vemos la próxima. Chao.